Han votado a favor 75 congresistas, 24 en contra y 3 abstenciones. Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la Presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas. Al haberse aprobado las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la Presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, la mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y, en consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. En el marco de la presente convocatoria extraordinaria, se procederá de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 12 del reglamento del Congreso. En tal sentido, la mesa directiva comunica que la elección al cargo de presidente del Congreso de la República se realizará en la sesión del Pleno del Congreso del miércoles 18 de febrero de 2026 a las 18 horas. Para tal efecto, el... Latinoamérica, estamos en directo. Inmediatamente acaban de declarar la vacancia con el cargo de presidente del Congreso en Perú. Por ende, ha sido declarado la vacancia de José Gerí. Estamos en vivo desde el Congreso. Ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada, se suspende la sesión. Pues se ha suspendido la sesión, se ha declarado vacancia al cargo del presidente del Congreso, por ende ha sido declarado también el cargo vacante al presidente de Perú. Moción de censura aprobada para José Gerí, quien ha sido destituido. Mi compañera Carmen Alvarado se encuentra a las puertas del Congreso en Lima. Carmen, estamos contigo. ¿Cómo está, Juan Carlos? Noticia de último minuto. Sí, se ha aprobado la censura, no la vacancia, la censura contra el presidente interino José Gerí. Este es el ambiente que se vive en estos momentos en los alrededores de este edificio, de esta sede también del Congreso de la República. Mucha expectativa también por la salida de algunos parlamentarios. Repito, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la censura a José Gerí como titular del Parlamento y, en consecuencia, presidente de la República. La mesa directiva del Congreso ha comunicado que la elección del nuevo titular del Parlamento, Juan Carlos, se va a realizar el miércoles 18 de febrero a las 6 de la tarde. El plazo para presentar las candidaturas va a vencer este martes a las 6 de la tarde. En estos momentos ya comienzan a haber movimiento aquí en los exteriores del Congreso de la República. ¡Congresista! Bien, se está acercando un congresista. Congresista, estamos en vivo. El congresista Pasión Dávila, a ver si tenemos algún tipo de... ¿Y ahora quién viene? ¿Se censura Gerí? Bien, el día de hoy el presidente del Congreso ha convocado hasta el día de hoy, 6 de la tarde, para que presentan la lista. Y el día de mañana, 6 de la tarde, se va a elegir al nuevo presidente del Congreso y luego encargar la presidencia de la República. ¿A quiénes podrían apoyar ustedes eventualmente? ¿A María Carmen Alba, José María Balcázar, Roberto Quiabra? Ahorita vamos a reunirnos toda la bancada para evaluar su perfil, su condición, y sobre esa base vamos a tomar ¿La la bancada va a decisión. proponer algún candidato? Estamos evaluando, nada está descartado. ¿Usted? Ahí estamos todos, nadie estamos impedidos, somos
demócratas y hay que saber elegir a una persona idónea. Dávila, estamos en vivo. ¿Qué es lo que procede en estos momentos? Usted señalaba que... Son declaraciones en estos momentos del congresista Pasión Dávila. Ahí lo tienen en imágenes. Y es que tenemos esta censura. Ya se ha dado, se ha ratificado, se exoneró también. Pues hay que mencionar el debate. Está hablando Pasión Dávila. Vamos a tratar de escucharlo. ¿Fue la mejor decisión sacar a José Gerí del cargo? Ya cuando tiene que haber una norma administrativa, no puede quedar vacío. Este es un acuerdo y eso se procede y va a llegar a su momento oportuno y sobre esa base ya se hace la renovación. ¿Los ministros se mantienen en el cargo mientras elijan nuevo presidente? Hay que mencionar también, Juan Carlos, vamos a mostrar los alrededores. Por ejemplo, aquí también hay manifestaciones muy cerca aquí de la sede de este edificio Faustino Sánchez Carrión. Vamos a mostrar, por favor, con las imágenes de Cristian Benavente, nuevamente en el Perú, el foco de la noticia, ¿no? Algo inédito. Miren la gran cantidad de personas que se han congregado, que están a favor de esta censura que ya se ha ratificado aquí en el Parlamento Nacional, gritando, pues, algunas palabras también contra José Gerí. Y aquí hay mucho resguardo policial. Vamos a seguir tratando de hablar también con algunos de los parlamentarios para que se pueda tener una perspectiva más amplia también de lo que está ocurriendo, Juan Carlos. Entonces repetimos la información para aquellos que nos están siguiendo en estos momentos en vivo y en directo. Se aprobó la censura contra el presidente interino José Gerí. Era el mecanismo adecuado, no fue la vacancia. También se habló de exonerar el debate y esta es la situación que se vive aquí en territorio nacional. Por un lado, convulsionado por algunas protestas y manifestaciones alrededor de esta sede. Este es el lugar precisamente, por aquí es el ingreso donde han pasado también algunos congresistas. Un momento crucial para el Perú, sin lugar a dudas. Estamos en directo desde el exterior del Congreso en Perú, en Lima. Moción de censura aprobada para destituir a José Gerí, presidente, quien era presidente interino de ese país. 75 congresistas han votado a favor de aprobar la moción de censura en su contra. Mi compañera Carmen Alvarado desde muy temprano ha estado a las puertas del Congreso siguiendo cada uno de los detalles. Son imágenes que compartimos con ustedes. Esto es en directo a pocas semanas de las elecciones presidenciales. Pues José Gerí acaba de ser aprobada la moción de censura en su contra. Vemos cierto movimiento de las policías, grupos policiales a las puertas. Así es, Juan Carlos. Ahí está Carmen. Carmen, estamos contigo. Sí, un fuerte resguardo policial aquí en los alrededores. Hay que recordar que José Gerí ha dejado de ser presidente del Congreso y por consiguiente ya no puede ejercer también la presidencia de la República. Ahora le va a corresponder volver a ocupar su curul en el Parlamento. Vamos a escuchar. A Gerí, una persona que ha sido el sucesor de Dina Boluarte, del asesinato de varios hermanos peruanos del sur. Y desde ya, esta es una de las razones por las cuales Gerí debió largarse hace tiempo. La carretera Juliaca-Sandia, Putinapunco, Huancané, San Antonio de Putina, es un desastre. La gente está muriendo en Puno porque las carreteras están en pésimo estado. Gerí ha gobernado para el poder empresarial. Ha gobernado para el poder empresarial de Norteamérica, de los chinos. No ha gobernado para el... Carmen Alvarado se encuentra a las Juan Carlos, puertas. son algunas de las expresiones. Sí, así es, Juan Carlos. Son algunas de las expresiones y pronunciamientos tras esta noticia de último minuto que estamos compartiendo con toda la audiencia de América Latina. Censurado José Gerí. Y para darte también algunos alcances y precisiones de lo que va a pasar en las próximas horas. La mesa directiva del Congreso ha comunicado que la elección del nuevo titular del Parlamento se va a realizar mañana miércoles 18 de febrero a las 6 de la tarde. Y también el plazo para presentar las candidaturas va a vencer este martes a las 6 de la tarde. Entonces ahí tenemos algunos pronunciamientos. Ahora, miren, en Carmen, los alrededores una gran cantidad también de efectivos policiales. Dime, querido Juan Carlos. Carmen, con relación a la elección que se va a realizar el próximo miércoles 18, es decir, mañana a las 6 de la tarde, se va a escoger al nuevo presidente del Congreso y por ende, te pregunto, ¿este será el próximo presidente de Perú?
Así es, ese es el canal constitucional, eso es lo que corresponde de acuerdo a protocolo y como te mencioné, el plazo para presentar estas candidaturas se va a esperar, se va a dar hasta este martes, hasta las 6 de la tarde y continúan saliendo algunos parlamentarios también en estos momentos, vamos a ver si se acercan a este punto donde nosotros nos encontramos, porque es importante también escucharlos sobre lo que va a pasar en las próximas horas. Inestabilidad total nuevamente aquí en Perú, y esto es importante también mencionar, ¿no? En medio de toda una temperatura electoral tenemos comicios el próximo 12 de abril, 36 fórmulas presidenciales, ¿no? De hecho, esto es un punto más, un punto de inflexión adicional a la historia republicana del Perú con la gran cantidad de mandatarios, en este caso censurado, no vacado José Gerí, y ha sido una de las discusiones, querido Juan Carlos. De hecho, abogados constitucionalistas hablaban de la figura de la vacancia, pero también de la figura de la censura. Y primó la censura aquí y vemos también algunas repercusiones de los medios locales, algunas salidas también aquí en los alrededores de algunos parlamentarios que salen en sus autos oficiales, otros salen caminando como puedes ver en los alrededores, querido Juan Carlos, y este es el panorama a esta hora. Es una larga tarde, porque vamos a conocer Carmen, también quiénes podrían ser esos rostros, las nuevas figuras. Sí, Juan Carlos, te escucho. Estamos compartiendo con toda América Latina los principales portales, las portadas, perdón, de los principales medios peruanos que ya están retratando lo ocurrido. Congreso aprueba censura contra el presidente José Gerí. Esto lo dice TVP. El Pleno del Congreso aprobó la censura contra el presidente de la República, José Gerí. Es parte de lo que dice este medio local, quien ya ha retratado. El Comercio de Perú también dice: presidente José Gerí es destituido por el Congreso. Previamente, Pleno rechazó la cuestión de orden presentada por Somos Perú con el objetivo de que se aplique el proceso de vacancia en contra de Gerí y no la censura, tal como adelantó el Comercio desde la tarde del lunes. Continuamos viendo otras portadas que ya en Perú están dando fe de lo que ha ocurrido. Infobae dice en vivo: José Gerí es destituido de la presidencia. Así fue la accidentada sesión del Pleno Extraordinario del Congreso. Allí está pues la portada. Congresista, buenas tardes. Relatando todo paso a paso. Carmen Alvarado, mi compañero, se encuentra en las puertas del Congreso. Seguramente cada uno va a presentar los que puedan presentarnos alguna de las alternativas. ¿Va a prevalecer un candidato a Acción Popular? No necesariamente, se habla también de otras alternativas, ¿no? ¿Apoyaría usted, apoyaría a Juan Carlos Mori? De apoyar tengo que apoyar a alguien de mi bancada, definitivamente. Congresista, entonces viene directo sus repercusiones, por favor. Eso no lo sé aún. Hay que esperar que oficialicen las propuestas y en base a eso ya se tomará una decisión. Pero de acuerdo a su persona, ¿quién podría ser el perfil? Alguien de mi bancada, yo definitivamente. Podría ser congresista. Voy a apoyar a alguien de mi bancada. ¿Quién va a asumir el cargo? ¿Cómo? Vuelvo a repetir, si es que postulan a alguien de mi bancada, yo voy a apoyar a quien vayan a proponer de mi bancada. En las próximas horas, ¿Qué pasa con la presidencia en las próximas horas? Exactamente. ¿Se va a elegir un nuevo presidente del Congreso? Hoy día se podía haber exonerado de todo plazo y elegir el día de hoy, pero la mesa directiva ha decidido que la propuesta sea hoy y mañana sea la elección. ¿Estamos en un vacío de poder ahorita? Estamos en un vacío. Estamos en un vacío de poder, os acaba de decir en estos momentos el El Congreso. Congreso no puede asumir la presidencia. Mari Carmen Alves, una de las Es una de las opciones. Acaba de decir el congresista, aquí en Niños estamos en un vacío de poder. Es que claro, Juan Carlos, como te había mencionado, a las 6 de la tarde se esperan las candidaturas. Entonces, mientras tanto, no tenemos presidente aquí en el Perú. Realmente inédito lo que estamos viviendo en estos momentos, y siguen saliendo también algunos participantes, visitantes, asistentes también de este pleno extraordinario que se ha vivido hoy desde muy temprano, desde las 10 de la mañana, aquí en este lugar, en este recinto. Juan Carlos, contigo, compañero. Pleno extraordinario donde se ha aprobado la moción de censura en contra de José Gerí, quien hasta este momento, hace unos pocos minutos, era el presidente encargado de Perú en estado de vacío de poder hasta el día de mañana, 18 de febrero, cuando se elija al nuevo presidente del Congreso, quien, por constitución de ese país, asumirá también la presidencia encargada de Perú hasta el próximo 12 de abril, cuando son las próximas elecciones generales del Perú.
José Gerí destituido del poder. Estas son las imágenes a las afueras del Congreso, específicamente en donde hace pocos minutos fue aprobada la moción de censura que lo apartó del poder por el escándalo del Chifagate. Carmen Alvarado con toda la historia en primera persona en este momento histórico para toda América Latina. Carmen. Así es, Juan Carlos, momentos de tensión y de hecho siguen saliendo algunos parlamentarios también en estos últimos minutos, pero es importante dar un contexto a aquellos que nos están sintonizando. No solamente el Chifagate, estas reuniones con el empresario chino Chi Guoyang en 2 oportunidades que fue acreditado a través de imágenes de cámaras de seguridad. Estamos hablando de un local comercial ubicado en Market Capón, pero también en un restaurante chino que aquí en el Perú se conoce como Chifa. Reuniones que generaron cuestionamientos y también se pidió transparentar y explicaciones. De hecho, hay una carpeta fiscal, estamos hablando que hay investigaciones preliminares en contra del ahora censurado mandatario José Gerí, y que también hay que recordar a aquellos que lo están viendo otros sucesos paralelos, consecuentes. Me refiero a la visita de algunas señoritas que obtuvieron contratos con el Estado, señoritas que fueron algunas visitas palaciegas, que algunas de ellas permanecieron hasta de madrugada, ¿no? Otras permanecieron por largas horas, por largos minutos también ahí en reunión, cosa que fue parte de estas mociones de censura. En total 7 mociones de censura, Juan Carlos, es lo que se iba a debatir también, por eso nosotros augurábamos una jornada larga, pero se exoneró el debate, y eso es lo que también generó que todo se haya desencadenado de una forma tan rápida. Entonces, en estos momentos vamos a escuchar a la congresista Paredes. Vamos a ver qué es lo que dice. Congresista, estamos en vivo. Muy buenas tardes. Fíjese, no tenemos presidente. ¿Hay un vacío de poder en estos momentos? Bueno, efectivamente ya se votó por la censura. El día de hoy deben presentar las listas hasta las 6 de la tarde y el día de mañana a las 6 de la tarde vamos a votar por la mejor opción. ¿Van a presentar alguna propuesta? Yo de manera personal no les puedo adelantar cómo avanza el país, ¿no? Nosotros posiblemente nos vamos a reunir para tomar la mejor decisión y esa decisión que sea para beneficiarse directamente a la población. ¿Ustedes apoyarán la candidatura de la congresista Montesa, Silvia Montesa? Bueno, están diciendo algunos nombres de posibles candidatos, por ejemplo, como el congresista Mori y otros, pero todavía no hay una respuesta concreta, Juan Carlos. Parece que va a haber una reunión también de bancadas. Vamos a escuchar. 6 de la tarde y sobre eso tomaremos las decisiones. Juan Carlos Mori también se está voceando. También están diciendo el señor Juan Carlos Mori. ¿Qué perfil tendría que tener el próximo presidente? Bueno, para nosotros y creo para la ciudadanía tiene que ser una persona que demuestre que es honesta, que efectivamente tenga carácter, que ponga orden. ¿En el Congreso? Yo creo que sí hay personas que podrían asumir esa responsabilidad. Pero perfiles. En este caso, lo que necesitamos es que se presenten las listas y que eso contribuya principalmente a la unidad del país, y lo que también se necesita es que empiece a trabajar por la seguridad, que prácticamente en esta gestión no se hizo nada. Gracias. En estos momentos. Mira, yo creo que en este proceso se tiene que hacer toda la evaluación, ¿no? Respecto a si están con investigaciones, si están procesados y todo lo demás. Pero yo creo que cada una de las bancadas que presenten sus propuestas tienen que evaluar al mínimo a sus máximos representantes. Pero nosotros tomaremos nuestras decisiones y votaremos por la mejor opción y que esa opción responda a estas demandas y necesidades de nuestro país. Gracias. Es parte de las declaraciones de la congresista Paredes en estos momentos sobre este periodo de inestabilidad. Todavía no hay un cuadro, no hay un rostro. Todavía se van a poner de acuerdo sobre quién podría ser Juan Carlos. Es lo que está respondiendo en estos momentos. También se le preguntó sobre algunos voceados que, según ha trascendido, podrían tener algunas investigaciones paralelas, pero eso de momento no hay corroboración. Entonces, esta es un momento muy complejo para el Perú nuevamente. Es muy complicado lo que se está viviendo y aquí seguimos con todos los medios locales e internacionales de lo que pueda hacer. Vamos a leer con quién habla. Dentro del Congreso de la República, después de tantas irregularidades que lamentamos inmensamente desde la bancada de Podemos. El día de hoy, a pesar de todas las contradicciones y de algunos grupos de bancada que han pretendido no solamente desconocer el reglamento del Congreso de la República, lo que sí hicimos es hacernos respetar. Todo
este periodo que nosotros venimos aquí trabajando en el Congreso, sabemos cómo se maneja muchas veces la mesa directiva. Algunas veces desconocen el reglamento y avalan a lo que es una constitución política y otras veces se avalan por la constitución mientras nosotros seguimos regiéndonos por lo que es el reglamento del Congreso. En esa línea de trabajo lo que nosotros esperamos que llegue una persona de consenso, porque en realidad desde que llegó, lamentablemente, el señor congresista Gerí, muchas veces, y lo digo particularmente, ha dado la espalda a la Amazonía. Hay muchos problemas que no se han resuelto hasta el día de hoy y que lamentablemente ha permitido no solamente ver a una persona que no ha cumplido con el compromiso que le dejó el Congreso de la República. Por ello, nosotros estamos aquí en una sola voz, buscando a un candidato que no solamente dé a la altura, sino que garantice una elección transparente. Estamos cansados de los mismos discursos y con las malas mañas. Por ello, hay varias personas que ya se está voceando. El día de hoy tenemos hasta las 6 de la tarde la oportunidad de poder inscribir. Tenemos nombres como el señor... no estamos hablando del señor Mori, no he escuchado del señor Mori. ¿Quién es? De la doctora Montesa, que es una de las candidatas. También tenemos el nombre que se viene voceando de el señor Acuña, que también es parte de un grupo independiente. Pero vamos a ver al final, no se ha terminado ahí, también se escucha algunos otros nombres de Juntos por el Perú, pero todavía no tenemos... ¿Por qué no se ha acelerado el procedimiento? Porque bueno, estaba explicando sobre algunos nombres, algunos voceados en estos momentos. Bueno, son algunos de los pronunciamientos y voces. ¿Qué momento estamos viviendo, Juan Carlos? Si usted lo está viendo a través de DNews en vivo y en directo, vamos a tener una transmisión ininterrumpida porque hasta las 6 de la tarde van a comenzar a presentar esos rostros. Pero lo que estamos viendo en estos momentos, según un primer análisis, es que no la tienen clara. Incluso algunos congresistas con los que se han acercado aquí a hablar con los medios locales y también internacionales. Es realmente increíble. 4 meses lo que duró el nuevo gobernante José Gerí, sería lo loable, eso es lo que estamos presidente buscando, encargado una persona de intachable. Perú. Y dentro de ello hay que recordar también que todos los que estamos en política estamos expuestos a cualquier denuncia. Congresista, ¿no le están dando chance al señor Gerí a que vaya a un juzgado constitucional? Bueno, ahí está la congresista dando cuenta también de este momento histórico, de lo que ha sido este pleno extraordinario. Dice que quieren buscar consensos, personas realmente que puedan cambiar el rumbo del Perú en estos pequeños meses. Recordemos que tenemos elecciones generales el 12 de abril. Vamos a escuchar. Los grandes convenios que se deberían de dar como presidente, porque él simplemente ha sido un encargado. Y nosotros tenemos conocimiento incluso que millones de soles se depositó para la compra de estos aviones y para eso no se le ha elegido. Eso lo debería de hacer el presidente que venga, el presidente constitucional y elegido, no el señor congresista. ¿Cree que ha sido el último lobby del señor Gerí? Bueno, no sé, la verdad, espero que no. Nosotros estamos especulando y solamente queremos a un representante que dé la talla estos últimos meses. Nada más. Muchas gracias. Ahí está la congresista, se está retirando en estos momentos, Francis Paredes. La congresista ha sido muy enfática al respecto, no ha mencionado de que necesitamos una persona que pueda cohesionar, una persona que realmente pueda ayudarnos a llegar a este 12 de abril del 2026. Seguimos aquí, Juan Carlos, en los exteriores precisamente de esta sede del Congreso de la República. No se hizo en el hemiciclo, hay que repetirlo porque están en remodelación y esto es parte también de los pronunciamientos que estamos obteniendo en las últimas horas. Una preguntita nada más, por favor. Congresista Cueto, ahí está el congresista Cueto, está ya retirándose, no quiere dar declaraciones y ayer nosotros precisamente conversamos con él y él no quería, dice que también le habían solicitado, pedido para que él pueda ocupar el puesto de presidente interino y dijo que no, ahora se retire, prefiere no hablar con la prensa. Congresista, ahí está la congresista Flor Pablo, va a hablar el video con todos nosotros. Congresista, repercusiones. A ver, Usted sale con una sonrisa en los labios. Congresista, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Creo que el trabajo de los medios de comunicación, la presión ciudadana, ha hecho que hoy día se concrete la censura. La censura que ha tenido dos opositores,
que han sido Fuerza Popular y claramente Somos Perú, el partido gobierno, para que sepa toda la ciudadanía. Las otras bancadas han apoyado, ya está la censura. Lamentablemente, ahorita tenemos un vacío de poder. Ya censuramos a Gerí y lo que está pasando es que hasta mañana no vamos a saber quién va a ser el nuevo presidente encargado del país y eso es bien delicado. Nosotros hubiésemos querido, un grupo de congresistas hemos levantado la voz, pero acá hay un manejo pues autoritario del señor Rospigliosi y él decide, hace, se olvida del encargo que tiene, que es representar a todos los parlamentarios. Por supuesto, debió continuar y hacer un cuarto intermedio y que las negociaciones se den y que hoy día, así como censuramos un presidente, hoy día se le debió haber mencionado al país, entregado al país un nuevo presidente encargado. ¿Qué perfil debería tener el próximo presidente congresista? Lo que genera este vacío son dudas, es incertidumbre, también en el propio gobierno, así es que yo espero que cuanto antes hoy día nos pongamos de acuerdo y mañana, en el más corto plazo, podamos tener un encargado. ¿Hay nombres ya? Yo no tengo ningún candidato favorito, porque imagínense que si ni bancada tengo, es porque acá he dicho más vale sola que mal acompañada. Los que hubiese propuesto cuando entró el señor Gerí, que estuvo en total desacuerdo, hoy día son candidatos y no pueden presentarse. Así es que el destrozo al que nos han traído estas bancadas que hoy día gobiernan el Congreso y gobiernan el país, tienen que buscar lamentablemente al menos malo para hacerse cargo de este corto tiempo. ¿Pero quién podría ser? Mucha atención, por favor. Estos partidos, Fuerza Popular, Renovación, Alianza para el Progreso, Perú Libre, quienes están aquí, incluido Podemos, son los que nos han traído este destrozo, que han estado sentados en la mesa directiva y a esos hay que decirles no pueden volver a representarnos porque miren lo que estamos en esta crisis y acá tendrán que ponerse de acuerdo pues y estaremos vigilantes y seguiremos fiscalizando para que no se repitan estos hechos. Mi criterio mínimo es por lo menos gente sin sentencias de corrupción y que no haga un pacto con la corrupción. O sea, usted. No, porque no tengo bancada y no me interesa. El día que uno llega al poder tiene que llegar por el encargo popular, esa es mi convicción. Y yo, saben, siempre especulan, ¿no? Para meter miedo. Ellos nos han traído este desastre, que ellos se encarguen de resolverlo. Esa es mi posición. Y cuando pongan las figuras, ahí están diciendo varias personas. Mari Carmen es una, pero lamentablemente pues tiene toda esta trayectoria de haber sido un maltratadora, racista, que no ayuda. Mori, está Montesa. María Agüero. Sería excelente. Yo lo he planteado antes. ¿Quién? Roberto Quiabra, pero está siendo ahorita candidato. Y los otros hay que ver que no tengan sentencia por corrupción. Como le digo, se dan cuenta que no tenemos opciones. Yo ayer me pasé 2 horas revisando la lista de los que podía. Lamento decirles, no encontré ninguno. No encontré ninguno, así que veré si otros tienen más agilidad o son menos estrictos que yo, a ver qué nos ofrecen. Si nos pueden dar en estos momentos, digamos, hay vacío de poder, o a quién se le ha encargado la presidencia. Increíble lo que dice la congresista, lo voy a resumir en 2 puntos, Juan Carlos. Se ha pasado, dice, 2 horas buscando quién podría tener un perfil sin denuncias, sin investigaciones. Hay una preocupación latente para poder presentar firmas. Escuchemos. Presenten las listas y si hoy día nos llaman para las 2 de la mañana tener que hacer un pleno para elegir, lo tendremos que hacer, pero hay que hacer la presión porque acá el congresista Rospigliosi ha decidido que todo está tranquilo y no hay que hacer hoy el pleno. Se está hablando de Raimundo en estos momentos. ¿Qué opina usted? Pues, ¿Se está hablando de esto? Sí, ellos son, el señor Raimundo es la propuesta de un sector. En estos momentos se está hablando de Edgar Raimundo. Están hablando en estos momentos de algunas propuestas, algunos voceados, como el congresista Raimundo, pero todavía nada es definitivo. Todas estas voces y todos estos nombres que están escuchando en estos momentos, querido Juan Carlos, no es nada definitivo, simplemente son opiniones de algunos parlamentarios. Eso hay que tenerlo en cuenta. No al juego por nadie, lamentablemente. Como les digo, si no tendría bancada, no tengo bancada porque la verdad, donde uno mira, hay un resquicio para la corrupción y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué le parece que corresponde para el señor Gerí? ¿Qué debería pasar con él? O sea, ¿debería ser inmediatamente investigado? ¿Cuál es su posición ante el futuro del señor Gerí? El señor Gerí tiene que ser investigado. Está hablando de que el presidente José Gerí tiene que ser investigado de todas maneras por todas estas situaciones irregulares. En estos momentos está hablando la congresista Flor Pablo. Estamos aquí en los exteriores precisamente de la sede del Congreso de la República, en la cuadra Zángaro número 4. ¿Qué tal día se está viviendo aquí desde Perú? Hay un vacío de poder. Nos respondió también el congresista Martínez a nuestras pantallas. No hay presidente y recién hasta las 6 de la tarde, hora local, Juan Carlos, se van a poder decidir los nombres.
pressuring Cuba to make a deal. What does that deal look like? What do you want them to do? Cuba is right now a failed nation. They don't even have jet fuel to get for airplanes to take off. They're clogging up their runway. We're talking to Cuba right now. I have Marco Rubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. And we have a lot of great Cuban Americans, and they're going to be very happy when they're going to be able to go back and say hello to their relatives and do things that they should have been allowed to do for a long time. I'm very interested in the people that are here that were treated so badly by Castro and the Cuban authorities. They have been treated horribly. So we'll see how it all turns out. But Cuba and us, we are talking. In the meantime, there's an embargo. There's no oil, there's no money, there's no anything. If a deal isn't made, would you consider an operation like the one in Venezuela? I don't want to answer that. Why would I answer that? If I was, it wouldn't be a very tough operation, as you can figure. But I don't think that'll be necessary. Varias definiciones las que dio anoche Donald Trump a bordo del Air Force One. Había anticipado que iba a dar esta conferencia de prensa improvisada, como muchas de las que da, después de un mensaje donde justamente elogió el discurso que había dado Marco Rubio en la conferencia de seguridad de Múnich el fin de semana. Rubio, que es quien viene llevando adelante la política hacia Cuba, que es, por otro lado, quien desde Alemania, en una entrevista que compartíamos ayer, había dicho: sí, nosotros estamos abiertos a negociar y a dialogar con el régimen, pero es muy difícil hablar con un régimen que entiende que cualquier forma de flexibilidad y de libertad, por ejemplo económica, para su población se vuelve una amenaza política. Porque obviamente un pueblo más empoderado es un pueblo menos dependiente del régimen y por lo tanto con mayor capacidad para, entre otras cosas, rebelarse. Es, por lo tanto, la mirada que tiene Marco Rubio de la crisis en Cuba. Trump, por lo pronto, sigue apostando a un diálogo. Queda claro en esa declaración que realmente no evalúa la perspectiva, la posibilidad de un ataque, al menos no por ahora. Habría que ver cómo sería, cómo se encuadraría. Cuesta imaginarlo porque un elemento central para entender la operación contra Maduro es que se pudo presentar como una operación de seguridad judicial, porque Maduro tenía pedido de captura, porque había causas en los Estados Unidos en relación a el fenómeno del narcotráfico y su implicación por parte del régimen. Todo esto no existe de forma tan clara con Cuba. Entonces es difícil imaginar una operación de características similares y no estaría claro, por otro lado, si esa operación se hace que se lo van a llevar a Díaz-Canel. ¿Qué cambia en Cuba sin Díaz-Canel? No es lo mismo de lo que significaba Maduro en Venezuela. Por lo tanto, daría la sensación de que la apuesta de la administración Trump es presionar por la vía económica, además de la vía geopolítica, sin apelar a la vía militar. Y dejar que el régimen, se vaya desangrando. Por supuesto, esto que implica un agravamiento de la crisis económica para los propios cubanos que están en una situación desesperante. Ahora, mientras aquí Trump vemos con una política clarísima que tiene que ver con lo que considera como en su nueva doctrina Monroe, de garantizar que en su propio hemisferio, que en el continente americano, no haya regímenes que sean abiertamente hostiles, como lo fue Cuba durante casi 70 años, y que tiene la línea de priorizar en este caso, por ejemplo, a los cubanoamericanos que quieren ver a una Cuba libre después de tanto tiempo. Del otro lado, seguimos viendo gobiernos en distintos lugares del mundo que siguen defendiendo al régimen, a un régimen con el que han hecho negocios durante muchísimos años. Allí, por supuesto, sobresale el gobierno de Pedro Sánchez porque casi que mientras Trump hacía estas declaraciones, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de España, el canciller José María Álvarez recibía a Bruno Rodríguez, el canciller del régimen cubano. De hecho, el propio Rodríguez publicaba, obviamente, esto que es
sin duda es una señal de respaldo. Fui recibido por el canciller de España, José María Álvarez, durante mi paso por Madrid. Reiteramos la voluntad de reforzar el diálogo político, económico, comercial y la cooperación en beneficio de ambos países en el complicado contexto internacional actual frente a los quebrantamientos de la paz, la seguridad y el derecho internacional, a la creciente agresión de Estados Unidos contra Cuba, en particular al bloqueo de suministros de combustible que provoca sufrimiento a nuestro pueblo. Trasladé el apoyo de Cuba a la organización y celebro de la Cumbre Iberoamericana en noviembre en esta capital y destaqué la importancia del multilateralismo para enfrentar los desafíos globales y promover el desarrollo sostenible. Y acá está la foto. A la izquierda, Bruno Rodríguez. A la derecha, José María Álvarez, sonriente, contento. Y de esta forma, la televisión islámica de la República iraní divulgaba los ejercicios militares que está realizando Irán a través de su Guardia Revolucionaria en el estrecho de Hormuz, que es uno de los puntos críticos, uno de lo que se conoce como puntos de estrangulamiento más importantes del mundo por la extraordinaria cantidad de recursos energéticos, sobre todo de petróleo, que sale al mundo desde el Golfo Pérsico a través de ese estrecho. Ahora vamos a estar viéndolo en un mapa, pero lo que estás viendo aquí son los ejercicios militares que decidió realizar hoy la Guardia Revolucionaria de Irán en este estrecho, que por cierto está siendo cerrado parcialmente. Está siendo cerrado parcialmente por medidas supuestamente de seguridad. Mientras vemos el lanzamiento de los misiles. Esto, insisto, son ejercicios. Vemos también imágenes de lo que es el despliegue naval que está realizando por estas horas Irán allí. Un despliegue que tiene mucho de cinematográfico, que tiene mucho de puesta en escena, de demostración de fuerza, de demostración de poder, de un régimen que está muy golpeado y muy debilitado, pero que aún conserva capacidad de fuego, más allá de los golpes que le propinaron Estados Unidos e Israel en lo que fue la guerra de los 12 días, donde no solo desactivaron fuertemente su programa nuclear, sino que además golpearon su programa de desarrollo de misiles. No obstante, todos coinciden en que Irán aún conserva capacidad de daño, capacidad de lastimar, no a Estados Unidos, pero sí de desestabilizar a nivel regional. Esto, insisto, son las imágenes que está divulgando la televisión estatal iraní de estos ejercicios que comenzaron temprano por la mañana, coincidiendo con la segunda ronda de conversaciones entre los Estados Unidos y los representantes de la República Islámica de Irán, liderados por el canciller Abbas Araghchi, en Ginebra, misma ciudad donde también se están desarrollando las conversaciones entre los Estados Unidos y los representantes de Rusia y de Ucrania, también allí en Ginebra. Esto, insisto, es parte del despliegue que está haciendo Irán, que ha movilizado una cantidad importante de tropas, que ha disparado varios misiles. Siempre dentro de esta área estratégica que es el estrecho de Hormuz. Y hay que decirlo, es la primera vez que Irán, desde que
comenzó la parte más aguda de este conflicto con los Estados Unidos y con Israel. Es la primera vez que decide cerrar una parte de este estrecho, que por supuesto en parte es de aguas iraníes, pero también en parte es de aguas internacionales y es de libre tránsito porque es una vía fundamental para la conexión del Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Todo esto, además, agravado por el mensaje y la amenaza que el líder supremo de la República Islámica de Irán, que es el Ayatolá Ali Jamenei, le envió a los Estados Unidos. Ustedes recuerdan que en la parte más álgida de las protestas que se llevaron adelante en Irán, que comenzaron el 28 de diciembre, muchos se veían en las calles de Irán incluso poniendo consignas a favor de Trump, rebautizando algunas calles como Trump Street, donde había y figuraban nombres de figuras cercanas al régimen y reverenciadas por el régimen, porque Trump había jurado que iba a defender a los manifestantes. Bueno, obviamente hubo una decisión del régimen de reprimir brutalmente esas manifestaciones, estimaciones que hablan de hasta 6.000, 7.000 muertos, asesinados sobre todo en las noches del 8, 9, 10 y 11 de enero, y la decisión de Donald Trump de avanzar con un despliegue militar, que ahora te voy a mostrar el despliegue que está haciendo en Medio Oriente, pero de no atacar, de apostar una vez más al diálogo. También habló Marco Rubio respecto de lo que es el diálogo y ahora lo vas a ver. Pero quiero que antes vayamos a la respuesta que hoy, en un discurso muy temprano, le dio el líder supremo de Irán a Donald Trump. رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی. جمهوری اسلامی یعنی یک ملت زنده. جمهوری اسلامی یه حکومت جدا از مردم نیست. جمهوری اسلامی عبارت است از ملت ایران، این ملت پابرجا، این ملت مستحکم، این ملتی که حاضره برای پیشرفت خودش زحمت بکشه، کار کنه، تلاش کنه و به حمدالله پیشرفت کرده در این 47 سال. اون روزی که جمهوری اسلامی نهال باریک بود، شما نتونستید اون رو از زمین قلع کنید و بکنید. امروز به حمدالله یک شجره مبارکه بلند و پرثمر جمهوری اسلامی. Rodriguez last week said that Nicolás Maduro is still a legitimate president and is innocent. I know you said the relationship is a 10, but I'm curious what's your thoughts on that? I think we have a great relationship. I think she probably has to say that. I think politically maybe she has to say that. But the relationship with Venezuela, she's doing a very good job. And I fully understand that statement. Bueno, un mensaje de Donald Trump que habla de una suerte de juego que están jugando con la dictadura encargada Delcy Rodríguez. Un juego en el cual Delcy, por un lado, hace todo lo que le dice Trump, desmantela, como decíamos ayer, de a poquito, y no tan de a poquito, toda la estructura de poder que sostuvo al chavismo durante 27 años, y a la vez
hace gestos de cierto desafío hacia los Estados Unidos, sigue diciendo que reconoce a Maduro como el presidente legítimo y hace otras cuestiones, incluso que parecen bastante más delicadas. Un poco fue el gesto con la decisión de volver a secuestrar a Juan Pablo Guanipa después de haberlo liberado. Lo estamos viendo con todas las demoras que hay respecto del proceso de liberación de presos políticos. Ahora vamos a ir a la situación, por ejemplo, que se está viviendo en las afueras del Helicoide, en las afueras de lo que se conoce como Zona 7, donde se sigue aguardando una liberación de presos políticos que se suponía que iba a ocurrir ya, y vemos que a esta altura sigue avanzando, pero solo muy a cuentagotas. En ese contexto, donde, insisto, aparentemente lo que vemos es un Estados Unidos que decide darle cierta libertad de acción, que decide dejar a Delcy Rodríguez hacer un juego propio, probablemente para permitirle conservar los resortes del poder en Venezuela. Se conocen estas noticias como la que da a conocer el diario ABC de España, de la captura en Venezuela de un estadounidense importante en la industria petrolera y en todo el proceso que se está viviendo. Esto es lo que daba a conocer ABC. El régimen en Venezuela detiene a un ciudadano de Estados Unidos clave en la estabilización petrolera. Evanán Romero, asesor involucrado en contactos con Repsol y otras petroleras para reactivar la faja del Orinoco, es arrestado sin cargos claros en Maracaibo, mientras la Casa Blanca impulsa inversiones energéticas tras la captura de Maduro. Justamente lo que se sabe es que estaba tratando de abordar un vuelo hacia Caracas en medio justamente de estas gestiones cuando fue detenido. Estamos hablando de un hombre de 86 años, por cierto, con mucha historia en la industria. No sé si tenemos otro extracto justamente de la nota de David Adelnente, que dice que Evanán Romero, de 86 años, consultor con décadas de experiencia en la industria energética venezolana y nacionalizado estadounidense, fue arrestado el viernes en Maracaibo cuando intentaba viajar a Caracas para cumplir una agenda de reuniones con empresas petroleras internacionales. Su detención se produce en un momento crítico para el sector, con Washington presionando para reactivar la producción y atraer inversiones extranjeras. Habrá que ver si tenemos más información respecto de por qué se avanza con esta detención, sobre la cual por ahora Laura Dogu, la encargada de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, no se ha manifestado, no se manifestó nadie, de hecho, de la embajada estadounidense, tampoco desde el Departamento de Estado. Y esto habilita a pensar que más allá de que obviamente hay un mensaje muy fuerte de ir desarmando la estructura represiva del régimen, claramente Estados Unidos está haciendo una apuesta muy controvertida, por supuesto, por dejarle ciertos resortes de violencia a Delcy Rodríguez. Dejarle al régimen ciertas herramientas para que puedan mantener el control político, bajo la idea de que si no tiene esas herramientas, el régimen colapsaría y por lo tanto fracasaría el objetivo que se trazó la administración Trump, que es normalizar la industria petrolera venezolana, o por lo menos ponerla en tren de normalización antes de avanzar hacia una transición, y que la transición final, digamos, sea completamente ordenada o lo más ordenada posible. Y eso explicaría por qué, por ejemplo, no hay presión para que haya una liberación de presos políticos más rápida. Claro, venimos mostrando cómo los venezolanos están perdiendo el miedo al régimen. Ven un régimen cada vez más débil, un régimen que está totalmente tutelado. ¿Qué pasaría si las cárceles se abrieran de golpe, todos los presos políticos fueran liberados y de alguna forma no hubiera ningún tipo de acción contra protestas y acciones de desafío abierto al régimen? Bueno, la sensación es que esto colapsaría como un castillo de naipes, y es lo que Estados Unidos no quiere. Y es por eso que Estados Unidos optó por postergar una salida democrática para más adelante. Me parece que esa salida democrática es inevitable. La transición, lo venimos diciendo acá, está en marcha. Lo que está en discusión acá es una cuestión de velocidades
de esa transición. Me parece no de si esto termina o no en democracia, sino cuán rápido se va a avanzar. Y estas son las imágenes del primero de 3 ataques realizados por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos en el Caribe contra embarcaciones narcoterroristas que dejan 11 narcos muertos. Este es el primer ataque. Ahora estás viendo el segundo ataque contra esta embarcación que también llevaba drogas y que estaba operando en una ruta que, como sabemos, viene siendo investigada por Estados Unidos. Y esta es la tercera lancha que recibe un ataque letal que termina de esta manera con 3 lanchas narcos destruidas y 11 narcoterroristas muertos. Esto lo confirma de esta manera el Departamento de Guerra, confirmando que estos ataques fueron de ayer, aunque acaban de darse a conocer, dirigidos por el comandante Francis Donovan, que es el comandante a cargo del Comando Sur, que lleva adelante este grupo de tareas que se conoce como la fuerza justamente de la operación Southern Spear, que se produce de esta manera con estos 3 ataques letales contra 3 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas. La inteligencia estadounidense confirmó que estas embarcaciones estaban navegando en rutas del narcotráfico y que estaban involucradas en operaciones del narcotráfico. 11 varones narcoterroristas murieron en estas acciones, 4 en la primera embarcación, que fue en realidad en el Pacífico Oriental, 4 en la segunda, también en el Pacífico Oriental, y la tercera en el Mar Caribe, sin que fueran heridos ninguno de los soldados estadounidenses que participaron de la operación. Noticia entonces de último momento: 3 lanchas narco que fueron atacadas en el Caribe y en el Pacífico. En rigor fueron 2 en el Pacífico y 1 en el Caribe. De esta forma ya tenemos 41, por lo menos, más de 40 embarcaciones hundidas desde el 2 de septiembre, cuando comenzaron estos ataques, y más de 140 narcoterroristas abatidos. Nos venimos a la Argentina para hablar desde una perspectiva regional, como lo hacemos siempre aquí. La semana pasada se conocía el dato de la inflación en enero, una inflación que, como sabemos, se muestra pertinaz, que no cede, después de haber bajado de niveles, por supuesto, de más de 200% anual, como estaba en 2023. 2025 cierra con una inflación del 31%. Ahora, claro, mirá si ves la evolución mes a mes, ves que ha ido creciendo desde 1,5 en mayo del año pasado hasta el 2,9% de enero. Y entonces está viendo cómo, después de haber salido de la hiperinflación, de que la política antiinflacionaria del gobierno, con una política de un ajuste fiscal muy fuerte, de un ajuste monetario, de una apertura de la economía, que son más o menos las políticas que han dado resultado en todo el mundo para combatir la inflación, vemos que fue muy eficaz para bajarla, vamos a decir, de 10 a 1, porque de 200, de casi 300% anual, estamos hoy en torno al 30% anual, pero parece estabilizarse en este nivel. ¿Qué es lo que ha pasado en otros países con políticas justamente similares antiinflacionarias? ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a una inflación normal? Vamos a decir una inflación de un dígito. Bueno, lo que vemos en la experiencia internacional es que se tarda muchísimo. Repasemos algunos casos. Fíjate vos, Israel tardó 11 años desde un pico de inflación de 373,2% en 1984, asume Shimon Peres como primer ministro, política de ajuste, mezclada también con políticas ortodoxas. Recién en el año 95 llega una inflación de un dígito, 9,9%. Bolivia, gobierno de Paz Estenssoro, año 1985, 11.700% de la inflación.
De vuelta, apertura económica, reducción del gasto público, control de la emisión monetaria. ¿Cuánto tarda en llegar a un dígito? 8 años, fue en el 93 con 8,5%. En Chile, ¿qué pasó? Bueno, gobierno de Salvador Allende, descontrol de todas las variables económicas, brutal golpe de Pinochet y se pone adelante toda, obviamente, la política de desregulación económica. ¿Cuánto tiempo tardó esa política en bajar la inflación que estaba en el 74 en 500% anual a un dígito? 8 años. Recién en el año 82 baja 9,9%. Seguimos con el repaso, yendo a otros países de la región. Perú, justamente hoy, definiendo quién puede ser el próximo, si Gerí va a entregarle la banda al próximo presidente o va a ser otro. Bueno, 1990, después del descalabro que deja Alan García, Alberto Fujimori, que en ese momento había ganado las elecciones, derrota a Vargas Llosa, implementa el Fuji Shock, una política de un ajuste fiscal muy fuerte, mucha apertura, desregulación, privatizaciones. 7.400% fue la inflación en 1990, recién 7 años después, en el 97, llega a 8,5%. Brasil, bastante menos, fíjate vos, 3 años duró en Brasil. El pico fue 1994, 2.075,8% anual. Gobierno en ese momento de Itamar Franco con Fernando Henrique Cardoso de ministro de Economía. Plan Real, el Plan Real rápidamente da resultado. Cardoso es elegido presidente en 1995 y solamente en 3 años después se llegó a una inflación de un dígito, 1997, 6,9%. Ecuador, también 3 años de una inflación más baja aparte. Año 2000, 96% la inflación y después de una política también ortodoxa y no tan ortodoxa, se baja en un dígito 3 años después, en el año 2003, con 7,9%. ¿Qué tuvieron en común Brasil y Ecuador, que bajaron la inflación tan rápido? Ambos casos con un ancla monetaria muy fuerte.